Buen día, amigas y amigos de Expreso. Estamos el día de hoy en esta serie de entrevistas a las candidatas a la vicepresidencia. El día de hoy nos acompaña Verónica Abad, binomio para la vicepresidencia de Daniel Noboa por la coalición ADN. Detállenos un poco más exactamente quién es Verónica Abad y cuál es su aporte desde la vicepresidencia. Claro que sí, Verónica Abad es una mujer soñadora que le encantan los desafíos y por eso, fruto de siempre ser una mujer desafiada y determinada en mis sueños y en mis objetivos, he podido llegar hasta este momento. Siempre soñé con un Ecuador mejor. De hecho, cada mañana que despertaba veía a mis hijos. Tengo 3 maravillosos hijos, ahora un nieto divino, el cual todavía sigue aumentando mi fuerza interna de mirar un nuevo futuro para ellos. He trabajado más de 24 años ya en el tema de política pública, territorio, creando programas becarios, trayendo inversión para fomentar en la juventud. El hecho de la educación y la cultura es muy importante para emprender, para hacer empresa, porque es una cuestión de mentalidad, de visión que uno necesita hoy en día para fomentar un nuevo desarrollo económico o por lo menos empujar a que el desarrollo económico sea más factible a aquellos que no tienen. Vivimos un alto índice de desempleo cada año más, cada gobierno aumenta y esto ha venido sobre todo formándome desde muy temprano en el tema social y política pública. Entonces es donde coincidí con Daniel, porque él también forja desde el mismo estilo, primero el desarrollo económico para entender y llegar a hacer respuesta en lo social. Entonces aquí los valores políticos nuestros se unen, sin duda alguna, donde está fomentado nuestro proyecto en este momento. Y esto de hacer política ya hace más de 24 años, porque en realidad he creado escuelas políticas, he formado perfiles con los cuales yo participé para la alcaldía de Cuenca en las participaciones anteriores a la alcaldía. Fui la única mujer entre 8 hombres, eso es desafiar el sistema en realidad. Y me siento muy orgullosa de haberlo hecho porque inspiré a muchos jóvenes a decir que sí es posible hacer la buena política, la nueva política que necesita Ecuador sin necesidad de contaminarse con tanta cosa que nosotros tenemos hoy en día. Precisamente sobre su relación con Daniel Noboa es mi siguiente pregunta. ¿Cómo se fusiona Verónica, que se considera liberal, con alguien como Daniel Noboa, que él se considera de centro izquierda? Bueno, en realidad el liberalismo, cuando lo tomamos del concepto claro e inicial del liberalismo económico, es importante entender que si nosotros no nos desarrollamos en libertad, nunca vamos a salir del subdesarrollo en nuestro país. Las claras evidencias del liberalismo en el mundo y en los sistemas económicos, porque yo me he desarrollado y he estudiado, no solamente aquí, tuve la opción de poder estudiar en Alemania, en Israel, en Estados Unidos, en Argentina. Desarrollo justamente los estudios en los sistemas económicos, que es lo que me apasiona a mí. Porque hay una pregunta, o sea, estamos en crisis. ¿Qué hicieron los países también en crisis? Porque no solamente Ecuador pasa crisis, en el mundo, en la historia de la humanidad, ha habido crisis, multitud de crisis. ¿Cómo salieron ellos? ¿Qué es lo que hicieron ellos? Entonces, estudiar estos sistemas políticos nos da claramente que el sistema liberal es uno de los únicos sistemas en el mundo que ha podido sacar desde el subdesarrollo al desarrollo. Entonces, sin duda alguna, Daniel Noboa entiende claramente cómo funciona un sistema económico, ¿sí? Entonces, por eso le digo que ahí es donde se unen nuestros valores, nuestras visiones de poder sacar de la pobreza a nuestra gente. Un poco en el ámbito político, ¿por qué esta vez apuntar a un cargo más alto después de que la participación para la alcaldía de Cuenca estuvo entre las más bajas a nivel de resultados en porcentajes? Bueno, en realidad los ecuatorianos tenemos que cambiar esa visión justamente. Los resultados nunca pueden medir una persona, nunca. Podemos perder muchas batallas, sin embargo la guerra está ahí y tenemos que ganarla. Esas son las mujeres desafiantes en el sistema, que no porque perdiste una contienda quiere decir que estás derrotada, sin duda alguna, más bien es una ganancia porque es una experiencia, te trae a otro nivel de vida, otro nivel de pensamiento, has crecido y has desarrollado como ser humano. Entonces Verónica Abad, no porque quedó en 7º lugar
en una contienda electoral quiere decir que murió ahí y ya no sirve para nada. No, al contrario, más bien te fomenta, te hace creíble ante el sistema de que cómo estamos haciendo política es el camino correcto. Y eso representa a Daniel Noboa y Verónica Abad en esta contienda electoral. Precisamente en el ámbito de las políticas públicas que entiendo ustedes piensan aplicar, hablemos un poco más concreto en temas, por ejemplo, de vialidad. ¿Cuáles son las propuestas en este ámbito? Bueno, parte de los fundamentos de un programa político tiene que mirar tres cosas puntuales del Estado: seguridad, justicia y infraestructura. Dentro de la infraestructura nosotros tenemos claramente que si no hay vialidad, no hay producción, no hay desarrollo, hay retraso, hay pobreza, porque eso es lo que se ve día a día cuando un niño que está a 2 horas de una escuelita sale caminando porque no existe un vehículo que pueda entrar a su vialidad. Hablamos de vías de segundo y tercer orden, esa es la realidad que vive el ecuatoriano. Entonces la vialidad tiene que ser uno de los principales digamos puntos que tenemos que tratar. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Es la gran pregunta. ¿Sí? Nosotros necesitamos quedarnos con 4 ejes puntuales para 1 año, 6 meses. No podemos alargarnos, las medidas tienen que ser de shock, no gradualistas. No estamos en el tiempo de hacerlo gradualismo. Puntos claros: desarrollo económico, trabajar en lo social, trabajar específicamente en sectores estratégicos y productivos, y obviamente recuperar la institucionalidad. ¿Cuál es su criterio acerca del fallo del juez Rivera en el caso de los helicópteros Drup? Bueno, con un sistema viciado como el que nosotros podemos ver, carecemos de justicia. Ecuador quiere paz, necesitamos justicia. No tenemos justicia. Entonces, eso es recuperar la institucionalidad de la que nosotros hablamos. Si en un país nosotros no recuperamos el orden, la justicia y la libertad de los ecuatorianos, no progresamos. Entonces es necesario ver nuevamente la justicia. ¿Por qué razón existe este tipo de jueces que pueden sobrepasar la ley cuando se supone que la ley es para todos los ecuatorianos? Nadie está sobre la ley. La ley está sobre los ecuatorianos que nos rigen. Entonces, no solamente el caso del señor Rivera, cientos de casos en el Ecuador. Y lo vivimos día a día con el tema de que hay impunidad ante los criminales actualmente. Es decir, tenemos una ley que juega en contra de los ciudadanos, no a favor de los ciudadanos. Algo que se supone que se tendría que recuperar a las arcas fiscales, ¿cierto? Tenemos una persona que ha denunciado tantos años, tantas cosas, y no hemos recuperado un solo dólar de lo que está en ejecución y se supone que está ahí permanente. En cuanto a acciones, quizás para el tema precisamente de la justicia, quizás una depuración de jueces, fiscales, ¿cuál sería la propuesta desde el gobierno? Nosotros empezamos por la parte económica. Tenemos que restaurar la economía dentro de los mismos lugares, cortes, donde en este momento el presupuesto es cero. ¿Eso es de conocimiento público? Sí. ¿Por qué existe la corrupción? Porque hay corrupción en los temas de las citaciones judiciales, hasta la misma policía, la misma denuncia que recorre un consejo de judicatura, etcétera. Todo eso está colapsado porque no existen recursos. La corrupción se inquista sin duda alguna en el momento que desconocemos, por un lado, la falta de recursos, y por otro lado, el hecho de que cada persona ecuatoriana, juez o no juez, tiene que ser previsto ante la ley, ¿sí? O sea, no porque es juez puede hacer lo que quiere, al contrario, tiene que estar bajo la ley, y sí existe la normativa en Ecuador, solamente que no se la cumple. ¿Qué es lo que hay que hacer? Permitir que eso se haga. ¿Cómo? Nosotros tenemos 2 herramientas básicas para poder hacerlo. Una es la consulta popular, otros son los decretos, que en 1 año, 6 meses nos va a poder permitir justamente el dar ese toque final que se necesita tanto en la justicia, como le acabo de hablar de la seguridad, y obviamente tema de infraestructura, que es urgente para Ecuador. Nosotros como Expreso sacamos un especial en el que hablaba de precisamente estos casos de corrupción en hospitales que habían falsificado certificados para la compra de insumos. ¿Cuál es su posición al respecto? Nuevamente, si el Estado da una falencia económica, ¿cierto?,
para la compra de todo lo que necesitan los ecuatorianos como insumos médicos, como tratamiento médico para los ciudadanos. Sí, porque esta historia no solamente es en la salud pública, también vamos a extendernos un poquito al IES, ¿cierto? Que esto es algo que a los ecuatorianos nos duele porque es un dolor del ecuatoriano que tiene esta injusticia de haber pagado tantos años nuestras personas que están jubilándose, ¿cierto? Tienen ese dolor de haber pagado 40 años y que hoy día ni una pastilla les puedan dar. Esa es una realidad que tenemos en el Ecuador. Esto es recursos, o sea, no podemos señalar a ningún otro lado más. La corrupción está enquistada por el sistema corrupto que está dentro. ¿Cuál es el sistema corrupto? Que nosotros en el momento de hacer política, como lo hacen normalmente, yo creería que la muerte cruzada nos está dando una oportunidad para rever ese sistema, el sistema en el que la democracia participativa ha sido presa de todas las organizaciones públicas, es decir, politizadas. Quienes están a cargo de los centros médicos no es precisamente un doctor experto y en el tema, son personas que están colocadas a dedo para dar y devolver el favor político de campaña a cualquiera. Entonces la mentalidad de las personas es entrar a un sistema para corromperse o para corromper, pero no para servir. ¿Y en políticas públicas de generación de empleo? Política pública tiene que ser directa a la economía, emprendimiento, el sistema. De hecho, el sistema crediticio que ya mencioné es muy importante. El hecho de quitar toda traba tributaria para poder avanzar con la economía. Eso se tiene que hacer sin duda alguna, quizás con decretos, porque en este momento, como hemos visto, una asamblea siempre oponiéndose a querer desarrollar la economía de un Estado, de nuestro gobierno, de nuestra nación, en realidad se tiene que hacer de manera urgente. Si no destrabamos el comercio, si no aliviamos la carga impositiva, si nosotros quitamos a un lado, pedimos colaboración, porque esto ya lo hemos hecho con Daniel, el pedir la colaboración internacional para aportar en el desarrollo económico, impulsando proyectos en los que los jóvenes empiezan a salir con sus emprendimientos, los conocidísimos startups que tenemos ahora y que hay tanta potencialidad, tenemos que sacar adelante. Entonces, el sistema y el desarrollo económico, la innovación tiene que estar siempre en turismo, en la ganadería, en agricultura. Es algo muy puntual. Nuestra agricultura grita auxilio, porque lo hemos devastado con la política pública tan mal hecha para poder reaccionar a un desarrollo agrícola en este caso. Precisamente de su binomio, bueno, es conocido el origen, el núcleo familiar del señor Noboa y algunas situaciones alrededor de su apellido precisamente. En cuanto a eso, usted, ¿qué opina sobre los criterios que hablan de que usted está cerca de una gran billetera? Bueno, eso no es innegable, es el grupo, uno de los 3 grupos más fuertes económicos del país. La pregunta es, ¿esa fuerza económica viene legal, ilegal? ¿Sí? Esa es la pregunta que debería interesarnos a los ecuatorianos. Nuestro pensamiento, como alguna vez ya dije en un medio de comunicación, en realidad mi sueño es que todos los ecuatorianos tengamos ese nivel de vida y esa capacidad de poder vivir así, bien. Esa tiene que ser nuestra visión correcta, ¿sí? Si una persona se hace rica por su trabajo, maravilloso. Hagamos más, multipliquemos más ricos en Ecuador. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Amigas y amigos de Expreso, este fue otra entrega más de las entrevistas a las candidatas a la vicepresidencia. Soy Jacqueline Robles, muchas gracias.